Sesión y estamos grabando. Ok, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hemos analizado algo llamado el modelo de ecuaciones simultáneas. O sea, sé que le hemos dado un poco más de énfasis en las últimas sesiones, pues a lo que corresponde a las series de tiempo, pero no tenemos que olvidarnos que también existe pues el capítulo previo que se llama el modelo de ecuaciones simultáneas. Y evidentemente, la primera parte, algo así como la primera pregunta que podemos pues notar en nuestra hoja de preguntas, será justamente algo referente al modelo de ecuaciones simultáneas. Y hay básicamente dos cosas que quisiera que tú tomes en cuenta. Así que vamos a ampliar ese espacio y vamos por ahí. El primer elemento es necesariamente la parte teórica. O sea, es importante que tú tomes en cuenta la idea de un modelo de ecuaciones simultáneas, pero para que tú básicamente puedas definir que este modelo de ecuaciones simultáneas hace referencia a la presencia de endogeneidad dentro de las variables que normalmente no percibíamos en un modelo básico. Y este modelo entonces implica identificar la endogeneidad. En este caso, lo más importante de la endogeneidad tiene que ver con que nosotros entendamos que hay variables que justamente tienen ese tipo de interrelación. En lo que hemos podido ver respecto a los apuntes de clase, nos damos cuenta que una ecuación común y corriente de un modelo de ecuaciones simultáneas viene de la siguiente manera. Tienes la variable y1, ¿ya? Y1, la cual por definición ya sabes que es una variable de tipo endógena. Y esta variable tipo y1 puede ser en función, digamos, en un modelo muy simple, de otra variable, por ejemplo, y2. Lo que me interesa es que tú tomes en cuenta el esquema matemático de esto y que evidentemente entendamos que lo primero que verificamos son variables endógenas. Entonces decimos que estas son, para empezar, endógenas. Endógenas. Después de que verificamos que existe endogeneidad en las variables que conforman el modelo de ecuaciones simultáneas, vemos que luego existen otras variables que pueden ser x1 y si quieres x2, etcétera, y que son estas identificadas como variables exógenas. Y ahí es donde notamos justamente la diferencia entre el modelo de ecuaciones simultáneas y un modelo VAR, por ejemplo. Y esas son básicamente exógenas. Cuando verificamos que esto realmente es correcto, luego podríamos generar un sistema de ecuaciones, de tal forma que el sistema de ecuaciones, por ejemplo, nos va a dar más o menos la siguiente idea, que tienes y1, el cual es igual, por ejemplo, a alfa 1 por y2, más alfa 2 por x1, y luego si el modelo es sostenible, puedes entender que la segunda ecuación que vas a encontrar sería y2, que es igual, por ejemplo, a alfa 3 por y1, y un alfa 4, por ejemplo, por un x2. A esto le hemos llamado nosotros un modelo de ecuaciones simultáneas que tiene pues perfecta identificabilidad. O sea que sí se puede identificar todos los coeficientes de este modelo. Y además, claro, tenemos al final las variables perturbación, que es la perturbación 1 y la perturbación 2. Pero el escenario es sobre todo una identificación de que estas variables exógenas son relevantes para que tú encuentres una solución en el modelo. Porque si no las incluyeras y solo te quedarías con variables endógenas, ya sea un modelo de 2 ecuaciones o de 3 ecuaciones, esas variables endógenas no te dan un comportamiento. Pero el hecho de que incluyas variables exógenas sí te permite encontrar algún tipo de comportamiento. De ahí es que hemos tomado en cuenta ejemplos como el mercado, ¿no? Y veíamos que en un mercado, un modelo de ecuaciones simultáneas puede tranquilamente representarse de la siguiente manera. Ponemos el ejemplo 1, es el mercado y decimos que la cantidad demandada, ya es una función, por ejemplo, de alfa 1, el precio del mercado. Y a esto le estamos añadiendo, por ejemplo, un alfa 2, que en la cantidad demandada hemos dicho que era el ingreso, ¿se acuerdan? Y tenemos ahí la variable i como ingreso que es una exógena al modelo. Y como no estamos estimando nada todavía, pues incluimos la variable perturbación. Y luego encontramos la otra variable endógena, que sería la cantidad ofertada, la cual depende de un alfa 3 por el precio también. Fíjate que hay una diferencia entre el de arriba, la ecuación de arriba, y la ecuación de abajo, ¿no? En la de arriba estás viendo que yo estoy intercambiando los valores. Y uno por acá y uno por acá.
y luego Y2 en una diagonal contraria. En cambio, en el mercado nos damos cuenta que no estoy haciendo eso. Lo podría hacer. Sin embargo, por el enfoque teórico, este valor de Q, en vez de quedarse en el lado derecho, pues lo hemos despejado hacia el lado izquierdo. Pero al final de cuentas sigo teniendo dos variables, que son endógenas y dos ecuaciones. Y esas son el precio y la cantidad. Y para que ese modelo esté perfectamente identificado, luego hemos indicado que añadimos, por ejemplo, un alfa 4 y en este caso en la curva de oferta hemos incluido, por ejemplo, el precio rezagado. Y fíjate que justamente estamos aquí nosotros definiendo un modelo de ecuaciones simultáneas. Ahora, si tú gustas, luego puedes alterar ligeramente este modelo. O sea, ¿cómo lo alteras? Según la teoría, podemos, por ejemplo, condicionar el modelo quitando este valor, por ejemplo, de nivel de precio. Y como tú sabes, por la técnica del modelo de ecuaciones simultáneas, si tú eliminas el precio, quiere decir que solo tienes una variable exógena en la ecuación de arriba, en la ecuación de la demanda. Y basta con que tengas una variable exógena en la demanda y no tengas en la oferta esa variable u otra similar, entonces dice que utiliza la ecuación de arriba para encontrar la ecuación de abajo, ¿no? Esa es básicamente la noción de un modelo de ecuaciones simultáneas. Es tratar de identificar los valores de los coeficientes. Y claro, si tú haces también el otro caso, por ejemplo, tú puedes más bien condicionar la variable ingresos, no la pones en el modelo o la anulas, y te quedarías solamente con el precio rezagado de la cantidad ofertada, pues evidentemente dices que utilizas la cantidad ofertada para conocer a la curva de demanda, ¿no? Y esa fue justamente la idea y nuestro razonamiento al momento de generar un modelo de ecuaciones simultáneas. Y bueno, justamente ahí aparece, ¿no?, la interrogante de cómo tú correrías esto en un modelo. Pues ahí también tienes que confiar en que las variables que te voy a proporcionar yo tienen cierta relación con algún comportamiento. Por ejemplo, en algún examen, una vez les puse variables que se parecen a la función de producción. ¿Y por qué? Porque básicamente sé que todos ustedes, para llegar al curso de econometría, han pasado necesariamente dos clases, una de economía y otra de microeconomía. Pues entonces, cuando llegas a econometría, ya has pasado un curso de microeconomía y sabes, por lo tanto, de qué se trata una función de producción. Y evidentemente la función de producción tiene, por ejemplo, los componentes que son pues la producción, el capital y el trabajo. Entonces, en vez de hablar de Y1, Y2 y X, podemos hablar justamente de la producción, del capital y de la fuerza laboral, por ejemplo. Y de alguna manera encontramos que hay cierta endogeneidad entre esos dos componentes, entre la producción que alimenta el capital y el capital que se ve alimentado por la producción. Ahí donde tú puedes entender que el capital es, por ejemplo, la inversión en maquinarias. Y la idea que está detrás de ese concepto no es que es una idea de un libro, no es que es una idea que viene en un curso específico de economía, para nada. Es más un sentido común que todos podemos básicamente llegar a tener en sentido académico. Y me refiero a lo siguiente. Si tú tienes a Y1, que es la producción, esa producción depende de cuántas maquinarias tengas. Entonces, evidentemente, la cantidad de máquinas influye sobre la producción de la empresa. Pero a su vez, si la producción de la empresa es realmente rentable, te va muy bien produciendo en tu empresa, seguramente vas a crecer, ¿no? Y por lo tanto, el crecimiento de la empresa, porque cada vez le va muy bien y produce bastante, va a tener una influencia sobre, por ejemplo, en este caso, el capital. Ponte a pensar como, pues, como un empresario, seguramente pues hasta tu empresa puedes ya tener. Si tú tienes una empresa y te va bien en las ventas y estás produciendo y vendiendo todo, ¿acaso no vas a crecer con el paso del tiempo? Lo normal es suponer que sí, y por lo tanto la variable producción influye sobre la variable maquinarias o capital. De ahí que viene este primer concepto que implica la endogeneidad. Y te recuerdo, eso es básicamente el entendimiento de algo llamado microeconomía 1. Su capítulo es el 3, si mal no recuerdo, que se llama función de producción. Y luego, como variables exógenas, puedes incluir, por ejemplo, la fuerza laboral o también el tamaño de tierra utilizado para el proceso productivo. Siempre existen variables que tú podrías incluir. Ahora, esto a diferencia de un modelo VAR, fíjate, el modelo VAR se queda aquí, ¿no? En estas dos, y lo que hace es incluir variables rezagadas. No incluye variables exógenas. Y ahí ya tú te das cuenta que hay una gran diferencia entre un modelo VAR y un modelo de ecuaciones simultáneas. Un siguiente ejemplo que podemos recordar, pues vamos aquí indicando pues esos marcos teóricos.
Un ejemplo siguiente que igual hemos tocado en clase, podríamos decir que hace referencia a que el consumo es igual a pi sub 0 más pi sub 1 por el nivel de ingreso. A nivel teórico, nosotros podemos tranquilamente explicar que eso es cierto, ¿no? Que el consumo depende del ingreso, sobre todo si hablamos de un modelo de tipo macroeconómico. Y como les dije ayer, yo sé que ustedes, para llegar a este curso, han pasado un curso de macroeconomía, por lo menos. Entonces, en algún momento has llevado esto como teoría. El consumo de los hogares en función del ingreso de esos hogares. Y, por ejemplo, esta información la puedes sacar de la base de datos de un censo, ¿no? Los censos se dan casi cada 10 años, ¿no? En promedio van 10 años, a veces un poquito más. Entonces, si tú revisas el censo del año 2001 que se aplicó en nuestro país, o el año 2012 que se aplicó en nuestro país, pues te vas a dar cuenta que evidentemente hay una estrecha relación entre los ingresos de las familias y el nivel de consumo de estas. Y como es un censo, ya sabes que es dato de corte transversal, o sea, no es serie de tiempo. Y por lo tanto, el análisis que tú hagas ya deja de parecerse siquiera a un modelo VAR. Luego te das cuenta que esta ecuación, bueno, vamos a añadirle la variable perturbación también. Esta ecuación, te das cuenta, sabes que puede tranquilamente pertenecer a un segundo modelo, donde el segundo modelo es el equilibrio de la demanda agregada. Y este así sencillito puede ser justamente el equilibrio de nuestra demanda agregada. Con esta ecuación, luego tú sabes que reemplazando una ecuación en la otra y luego volviendo a reemplazar en la primera, encuentras un sistema de ecuaciones que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso lo resuelves y puedes luego describir cómo funciona, por ejemplo, el modelo de consumo keynesiano. Y así van apareciendo modelos, pero en todos los casos tienes que darte cuenta que siempre hay una variable adicional que condiciona el problema. Ah, mira, aquí estoy cometiendo un error. Esto no es I, este es Y, ¿no? Y es la letra que utilizamos para medir el ingreso a nivel macroeconómico. Y la letra I significa inversiones. Ya hacemos esta corrección en la letra. Entonces ahí tienes tú el modelo keynesiano de consumo y tienes también pues la ecuación de la demanda agregada. Este modelo, si lo estimas de forma manual, me refiero a que tú generas el modelo matemático, tal como lo hemos hecho en clase, y tú haces las regresiones de forma independiente y no le pides al Stata que te lo haga, seguramente tú vas a poder construir este modelo sin ningún problema, porque básicamente vas a correr el consumo en función de la inversión y luego el ingreso en función de la inversión, logrando así identificar tu modelo que básicamente es el valor de P sub 0 y de P sub 1. Nos hemos dado cuenta que cuando la ecuación básicamente tiene una exógena, que en este caso I es la exógena, pero solamente en una de las ecuaciones, el Stata no lo reconoce, ¿no? El Stata te dice que no está bien especificado y por lo tanto no lo va a estimar. Pero si tú lo harías a mano, estoy seguro que tú sí estimarías este modelo y tú sí me dirías cuánto vale pi sub 0 y cuánto vale pi sub 1. Así que a veces los comandos son cerrados, ¿no? Como en este caso nos sucedió, hice una tarea además, que queríamos que estimen la curva IS, pues simple y llanamente no lo hizo el programa Stata. Y claro, no es que el programa piensa, ¿no? Sino simplemente sus algoritmos están identificados de tal forma que solo si el modelo está completo lo corre. Y si no está completo, pues no lo va a correr. Así que ahí tengo otro modelo. Luego, si quieres, podemos seguir identificando otro tipo de escenarios donde no solamente evoluciona esto, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo 3 y con esto me quedo aquí. El ejemplo 3 también puede pertenecer al mundo de la demanda agregada, solo que esta vez, Y que es igual al consumo más el nivel de inversión, implica que la inversión es igual, por ejemplo, a un valor psi 0 más un valor psi 1 por la tasa de interés. Y efectivamente te das cuenta aquí que la tasa de interés forma parte de la ecuación de arriba, ¿no? Y entonces tienes una cierta relación entre la tasa de interés del modelo y el nivel de inversión en este caso, ¿no? Y donde tú puedes despejar, por ejemplo, despejas este valor y sabes que la ecuación de la inversión va a depender de la tasa de interés. ¿Y eso qué me da? Me da relación a algo que le hemos llamado la curva LM. Ahora, no voy a ahondar mucho en la ecuación, pero si te acuerdas algo de la curva LM, sabes que la LM es igual a, por ejemplo, H sobre K. Vamos a ser un poco más claros.
La curva LM, mejor, para no darte la ecuación despejada, te dice que la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Y la oferta de dinero la entiendes como si fuera MP y la demanda como si fuera KY menos HDI. ¿No te acuerdas? Es la ecuación que te lo propone un libro de macroeconomía, pues el base del curso, que es el de Sachs-Larraín. Y ahí es la ecuación de la LM. Y fíjate la relación que existe. Si tú defines el nivel de tasa de interés, es que antes has conocido el nivel de renta. ¿Pero dónde sacas el nivel de renta? Pues básicamente viene de acá. Pero para que tú saques el nivel de renta, necesitas haber definido la tasa de interés vía esta función. ¿Y dónde sacas la tasa de interés? Pues básicamente en este modelo. Y otra vez hay dependencia. Esta tasa de interés se aplica si solo si conoces el nivel de renta. Y la renta viene de acá. Y ese nivel de rentas lo conoces si conoces la tasa de interés. Y la tasa de interés viene de acá. Entonces, otra vez, estamos encontrando un modelo que es endógeno. Y por lo tanto, tú puedes pues recurrir al análisis que hemos hecho de forma previa con la IS y ahora hacerlo con la LM, donde evidentemente notamos que la tasa de interés y el nivel de renta son las variables endógenas. M sobre P, que es la masa monetaria en este caso, o la base monetaria, es una exógena y el nivel de consumo sería también otra variable exógena, ¿no? Y esas son las condiciones según las cuales se van creando los modelos de ecuaciones simultáneas. ¿Ya? Entonces espero que este primer repaso esté un poco más claro respecto a cuándo corres un modelo de ecuaciones simultáneas y cuándo corres un modelo VAR. Y ahí te punteo algunas de las ideas, ¿no? Para empezar, no estamos obligados en usar series de tiempo. Esa ya es una marcada diferencia. En segundo lugar, el modelo de ecuaciones simultáneas tiene endógenas y exógenas. En cambio, el modelo VAR tiene endógenas y variables rezagadas. Sus exógenas son sí o sí las mismas variables rezagadas. En cambio, en el modelo de ecuaciones simultáneas, sus exógenas, así como las ves, son variables completamente ajenas al comportamiento inicial. ¿Ya? Aquí coincide de que es el rezago, pero es que simplemente es una coincidencia. En cambio, acá arriba está de más decir que el nivel de ingreso es completamente ajeno a los precios de mercado y a la cantidad de mercado. Y lo mismo en este otro caso, fíjate en la LM, cuando analizas la LM, la variable exógena es el consumo, porque está ahí como si fuera una constante, y la otra variable exógena es la base monetaria, las cuales no están directamente relacionadas con las dos variables al mismo tiempo. De hecho, sí tienes dependencia, pero esa dependencia te implica también el problema de la endogeneidad. Así que es típico que un modelo macroeconómico tenga problemas de endogeneidad. ¿Qué tienes que hacer? Pues analizar la teoría, pensar un poquito sobre el modelo y darte cuenta que simplemente analizando las ecuaciones, pues identificas endogeneidades. Y las endogeneidades hacen referencia a que empiezas en un lugar y ese lugar depende de una variable y esa variable además depende de la variable original. O sea, esa interdependencia entre variables. Y a eso le estamos llamando este problema de endogeneidad. Y tercer elemento, y con eso también cerramos lo que es la diferencia, cuando estimas tú un modelo de ecuaciones simultáneas, lo estimas usando variables instrumentales, porque evidentemente quieres corregir tu modelo. Entonces las variables instrumentales aparecen ahí, ¿ya? Y eso es algo que no tiene nada que ver con el modelo VAR, dado que un modelo VAR no usa variables instrumentales, ¿de acuerdo? Entonces esas son las principales diferencias para que tú sepas cuando corres un modelo de tipo ecuación simultánea, que puede ser la Cobb-Douglas, ¿no? La función de producción Cobb-Douglas. Y también cuando corres, por ejemplo, un modelo de tipo VAR, donde en el VAR difícilmente vas a encontrar una Cobb-Douglas. Y es más, alguna vez sé que con algún curso hemos intentado correr una Cobb-Douglas y de hecho nos salió cualquier cosa, porque evidentemente la Cobb-Douglas tiene una relación de dependencia, ¿no? De que la producción depende de los factores productivos. Y date cuenta, un modelo VAR no respeta esas dependencias. Es más, el modelo VAR le interesa la interrelación y no tanto la dependencia. Así que el modelo VAR te va a explicar otro tipo de circunstancias. Este va a ser la primera parte y fíjate, otra vez te repito, cuando te pida que tú analices el modelo de ecuaciones simultáneas, es que seguramente te estoy proponiendo ecuaciones fácilmente identificables, pero que te permiten a ti definir qué exógenas incluir.
¿ya? Y tú me explicarás, me sustentarás indicando que para el modelo 1, por ejemplo, has incluido esta exógena y para el modelo 2 has incluido esta otra exógena. Siempre que justifiques, tu respuesta va a ser válida. ¿Ya? La única forma en la cual podemos identificar que alguien se ha equivocado es que quizás corre los modelos, pero no sabe por qué lo está corriendo, solamente repite comandos y ese sí sería un gran problema. ¿Ya? La primera parte o la primera pregunta, si es que vemos como preguntas, podría ser justamente el modelo de ecuaciones simultáneas. Luego, el examen tendría 3 preguntas, ¿no? Si se han dado cuenta, la pregunta 1 ya está plenamente definida. A partir de eso, entender tu modelo, analizar qué es endógeno, analizar qué es exógeno y luego plantear una estimación. La segunda pregunta que tendría tu modelo sería básicamente de la técnica Box-Jenkins. Entonces ahí me voy a quedar un ratito a aclarar justamente ese tema. Y la pregunta 2, entonces diríamos que es más o menos esto. Decimos que son arimas, ¿no? Directamente. ¿Qué es un arima? Y claro, el arima es un concepto generalizado porque el arma es un concepto específico del arima. El arma es un caso especial del arima donde la integración es de grado cero, ¿no? O sea, tus variables son estacionarias. Tienes que recordar que el modelo arima, veamos un poquito esto, se debe sí o sí a la técnica Box-Jenkins. Y como te expliqué antes, la técnica Box-Jenkins tiene una historia bastante relevante, ¿no? De que hizo una gran crítica a la econometría tradicional y pues dio de baja a muchos modelos que habían sido generados años antes y que no habían tomado en cuenta el problema de la estacionariedad. Para que corra su modelo ARIMA, lo primero que tienes que entender es algo llamado la estacionariedad. Y claro, la estacionalidad es más una propiedad, en este caso lo vamos a llamar una propiedad econométrica, porque lo estamos aplicando en econometría. Y de forma muy simple, a pesar de que, bueno, en los documentos que te he pasado, tenemos la definición completa de la estacionalidad. Pero queremos ser un poco más prácticos, ¿no? Entonces, la idea simple de la estacionalidad implica que los momentos son independientes del tiempo. Si tú logras verificar que los momentos de la variable aleatoria son independientes del tiempo, entonces estás logrando verificar que tu modelo es estacionario. Y por ejemplo, un caso bastante sencillo que podemos notar como un ejemplo de algo que es estacionario, podría ser lo siguiente. Podemos suponer que tengo una variable, digamos X. X puede ser el PIB, X puede ser las exportaciones, X puede ser la tasa de interés de los fondos a 2 años o algo así. X en realidad es una serie de tiempo. Ya que el nombre por ahora no es relevante, lo que sí es relevante es entender que es una serie de tiempo. Y esta variable X, así definida como una serie de tiempo, pues está medida, por ejemplo, en estos tiempos. En el tiempo 1, en el tiempo 2, 3, 4 y 5. Y ahí es básicamente la idea. Entonces, tú estás analizando una serie de tiempo de tipo ARIMA, que es un modelo univariado. No te olvides. La serie univariada es clave porque básicamente es la primera parte de tu modelo. Es univariado. Ya la clave es que sea univariado. Cuando tú entiendes que tu modelo es univariado, entonces sabes que tienes una sola variable. Y fíjate, de esta variable la tienes medida en el tiempo 1, la tienes medida en el tiempo 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Tu variable ha sido medida a lo largo de toda tu base de datos, que son, por ejemplo, 5 observaciones. Pueden ser más, evidentemente, pero por ahora, por temas de espacio en la pizarra, te estoy afirmando que tu base de datos tiene 5 observaciones. Y cuando te digo que vamos a calcular los momentos, entonces, ¿qué es un momento? De hecho, un momento es, por ejemplo, la esperanza matemática. Entonces, significa que tú podrías calcular la esperanza matemática de la variable x sub t. Y si tú la calculas, fíjate, vas a usar toda la base de datos, ¿no?
Si quieres, puedes empezar de arriba hasta abajo, sumas y divides entre n, o entre t en este caso, o empiezas de abajo hacia arriba. Al final de cuentas vas a encontrar un resultado, y el resultado es único y es un número. Entonces estás encontrando que la esperanza matemática de la variable x vale, digamos, 825. Te va a salir un número y eso es con lo que tenemos que quedarnos. Ahora, ¿qué características tiene este número? Por ahora, no depende del tiempo. Como es un número, es una constante, ¿verdad? Y la constante no depende del tiempo. Entonces estás calculando el primer momento de la variable llamada esperanza matemática. Luego dices que vas a calcular el segundo momento. Y tú sabes que el segundo momento es la varianza, ¿no? Y encuentras la varianza de la variable x. Y le hemos puesto un nombre propio, le hemos llamado gamma cero por si acaso. Así que tú agarras pues la calculadora y te pones a calcular la varianza de esta variable. Y la fórmula ya la conoces. Y si no te acuerdas la fórmula, pues igual la calculadora te puede ayudar. Usa su propia fórmula, o el Excel, o alguna herramienta, el Minitab, el Ibius, el SPSS, el Stata. Cualquier herramienta que tú veas conveniente te ayuda a que tú calcules la varianza de esta variable, que tiene 5 observaciones. Y cuando calculas esa varianza, te sale otra vez gamma, que fíjate, otra vez es un número. Te va a salir, por ejemplo, 25.3. Es un número. Y al ser un número, cumple con no depender del tiempo. Porque básicamente los números no tienen subíndices y los números son constantes y los números no dependen del tiempo. Por ahora estamos verificando que evidentemente los momentos se están cumpliendo. Pero te había explicado que como es un modelo univariado, puedes encontrar luego las covarianzas. Y esas covarianzas son varias, ¿no? Por ejemplo, vas a hallar la covarianza de x sub t versus x sub t menos j. Para todo j, pues mayor que 0. O sea, puede ser, por ejemplo, xt con xt menos 1, con xt menos 2, con xt menos 3, etc. Lo importante es que j sea un valor positivo. Entonces, j puede ser 1, puede ser 2, quizás puede ser 3, y así encuentras un montón de valores. Y lo importante es que esto también tiene un nombre, ¿no? Básicamente le hemos llamado gamma sub j, si quieres. Y ese valor gamma sub j es la covarianza j-ésima. Y no te olvides que esa covarianza j-ésima lo único que mide es la distancia entre los subíndices. ¿Cuánto tiempo pasó entre este y este? Pues justamente lo que haya pasado es equivalente al valor de gamma. Ya, esa es la idea. En este contexto, te voy a hacer un gráfico aquí en la base de datos para que entiendas el principio de estacionalidad a partir de las covarianzas. Y por ejemplo, tú puedes hallar la covarianza 1. La covarianza 1 significará que el espacio entre estos dos es de 1. Por ejemplo, xt respecto a xt menos 1. Luego, xt respecto a xt menos 2 sería la covarianza 2. xt respecto a xt menos 3, la covarianza 3, y así sucesivamente. Cuando hallamos la primera, vamos a hacer que es x t respecto a xt menos 1 nada más, y eso va a ser gamma 1. Cuando tú halles gamma 1, entonces estás haciendo esto. Estás encontrando el valor de x. Voy a mover un ratito mi base de datos. Ahí la estoy moviendo, solo para que veas que lo que me va a salir. Y fíjate, cuando tú hallas la covarianza 1, esa covarianza 1 te mide x5 versus x4. Y eso se llama la covarianza 1, porque estás midiendo el tiempo 5 versus el tiempo 5 menos 1, que es el 4. El tiempo 5 con el tiempo 4. Y aquí la covarianza 1. Pero si mides el 4, el 5 con el 4, también puedes medir el 4 con el 3. Y fíjate, sigue siendo la covarianza 1. Y puedes hallar el 3 con el 2. Sigue siendo la covarianza 1. Y finalmente mides el 2 con el 1. En todos los casos que tú ves ahí, estás encontrando la covarianza 1, ¿ya? Para todos los procesos. Así que empezamos básicamente así. Y luego te dije que podemos encontrar la covarianza 2. Y la covarianza 2 mide en 2 periodos de tiempo. La covarianza 2 te va a decir es xt respecto a xt menos 2.
En mi base de datos, ¿a qué sería igual la covarianza 2? Si estoy en el periodo 5, le quito 2 periodos, ¿verdad? Me va a quedar un periodo y 2 periodos. Significa que voy a encontrar el 5 con el 3. Y eso es gamma 2, el primer gamma 2. El siguiente gamma que puedo encontrar es el 4 con el 2. Es un gamma 2. Y luego el 3 con el 1. Gamma 2. Así que mientras más grande sea tu base de datos, más gamas 1 y más gamas 2 puedes encontrar. Y solo para terminar la idea, hagamos el gamma 3. El gamma 3 hace referencia al periodo X sub t versus X sub t menos 3. Si empezamos aquí en el 5, le vas a restar 3 tiempos entonces. Al 4 es un tiempo, al 3 es 2 tiempos y al 12 son 3 tiempos. Entonces haces 1, 2, 3 y te sale el 5 con el 2, se llama gamma 3, y luego el 4 con el 1. Y ahí va mi gamma 3. Y listo. Y hemos encontrado todos los gamas posibles en esta pequeña base de datos. Ahora, si tu modelo es estacionario, fíjate lo que va a pasar. Si realmente es estacionario, todos los gamas unos van a ser iguales a un mismo número. Por ejemplo, van a ser 8. Este vale 8, este vale 8, este vale 8 y este vale 8. Y esa es la idea de la estacionariedad en sentido débil, por lo menos. Y luego, ¿qué va a pasar con el gamma 2? Pues fíjate, el gamma 2 igual va a ser igual a un número. Por ejemplo, menos 5. Este vale menos 5, este vale menos 5 y este vale menos 5. Y finalmente el gamma 3, ya te das cuenta, tiene que ser igual a otro número. Digamos 33. Este vale 33 y este vale 33. Si tú logras que las covarianzas sean toditas similares, y no importa en qué tiempo lo midas, pero todas son similares, para gamma 1, para gamma 2 o para gamma 3, de esta forma, entonces estás demostrando que tu proceso es estacionario. Y nota básicamente que no tiene nada que ver con que la gráfica sea una línea recta, ¿no? Lo que importa es que la aleatoriedad que implica la variable x tenga covarianzas donde cada covarianza es única, ¿ya? Y eso se le llama la estacionariedad débil. Estacionariedad débil, ¿ya? Débil, hay otros nombres que le ponen, que tal vez no estricta, o sea, depende del libro que leas, pero en general se entiende que es un proceso estacionario menor. Pero en la literatura econométrica aparece la estacionalidad fuerte también. Y bueno, ¿qué será la estacionalidad fuerte? Para eso tienes que entender que si realmente existe estacionalidad fuerte, decimos que gamma 1 es igual a gamma 2, y es igual a gamma 3, y es igual a gamma j. Si todos los gamas son iguales, significa que este vale, digamos, 23, este vale 23, este vale 23, y este vale 23. Pero porque es una estacionalidad fuerte, ese también debe valer 23, 23 y 23, y los de acá abajo, a la derecha, también deben valer 23 y 23. Si eso es cierto, entonces estamos ante el proceso llamado estacionariedad estricta o fuerte. Fuerte. Y aunque si lees en algún libro que dice estricta, pues es lo mismo, solo que la traducción es diferente. Esa es la idea de la estacionalidad. Por eso decimos, y hemos hecho tantos cálculos, buscando los momentos de las variables. Y una vez que tú los encuentras, todos estos momentos terminan siendo unas gráficas. Y decimos básicamente que con todos los valores gamma, encontramos algo llamado ρ, y ρ es simplemente gamma sub j sobre gamma sub 0. El objetivo es encontrar ρ. Y cuando haces el gráfico de ρ, sabes que ρ te sale un gráfico que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Aquí mide ρ, pero existe también otro ρ asterisco que la literatura nos impone. Mides acá en el eje horizontal el tiempo, ¿ya? Y tu valor está por ahí. Al gráfico de la izquierda normalmente llamamos el gráfico FAS, que es la función de autocorrelación simple. En cambio, el de la derecha se llama el gráfico FAP, el cual es la función de autocorrelación parcial. Y notarás que las gráficas pueden ser, pues todas, si quieres,
positivas, todas pueden ser negativas, o puede haber un proceso que intercalan ambos valores. ¿Ya? Siempre que el modelo se comporte bien, significa que la gráfica FAS y o la gráfica FAB se comportan así, como si estarían decreciendo conforme un buen comportamiento hasta el infinito, y decrecen continuamente para volverse cero. Eso es lo ideal, eso es lo del cuaderno, es lo que me gustaría que pase con mi modelo ARMA o ARIMA en este caso. Pero lastimosamente no pasa, ¿no? Lastimosamente nuestras variables tienen tantos problemas que podrían, por ejemplo, esos problemas generar que mi gráfica FAS y FAB sean pues, irreconocibles. Sé que ustedes, no sé si a todos, pero por lo menos a los que me mandaron las capturas de sus pantallas, sé que las gráficas FAS y FAB eran pues muy diferentes, muy cambiantes. En algunos casos eran ruidos blanco, porque todos los coeficientes estaban dentro de la mancha ploma. Entonces, te puede salir un montón de cosas. Lo importante es que te salgan, porque lo peor sería es que no puedas siquiera llegar a la gráfica FAS y FAB, al correlograma. Pero una vez que llegas y sabes que todo esto es estacionario, solamente te queda interpretar. Y en este caso, interpretar es, pues, de indicar, es explicar, lo que tú ves es lo que realmente es, ¿ya? Y tratar de no inventarte modelos. Y cuando te inventas modelos, fíjate, y esto me voy a una pregunta que alguien me hizo también, ¿qué pasaría si el modelo VAR, pues para empezar te dice que el primer periodo es distinto de cero y luego el octavo periodo es distinto de cero? Eso no es un MA8, porque si el 1 y el 8 solamente son distintos de cero, eso no puede ser un MA8, porque como tú sabes, un MA es un proceso acumulativo y por lo tanto necesito el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, el 8 para que realmente sea un MA de tipo 8. Así que ojo con eso. Y cuando tú ves la gráfica FAB, esta gráfica FAB igual, si dices que el primer periodo es distinto de cero y luego el quinto periodo es también distinto de cero, eso no lo vuelve un AR5, ¿no? Porque tú necesitas que los 5 periodos sean distintos de cero. Si estos 5 son distintos de cero, entonces sí puedes afirmar que es un proceso de tipo pues AR5, ¿ya? Así que mucho ojo con lo que te vaya a salir y con lo que tú vayas a afirmar. Entonces, ese es el trabajo previo, ese trabajo que tú haces antes de aplicar la técnica Box-Jenkins. Y una vez que tú sabes que tienes que encontrar series estacionarias, luego simplemente aplicas la técnica Box-Jenkins. Y la técnica tiene pues 5 pasos, ¿te acuerdas? Vamos a recordar aquí los 5 pasos. Y decimos, por lo tanto, dentro de la pregunta 2 todavía, que aplicamos la técnica Box-Jenkins. Y Box-Jenkins, chicos, tiene básicamente en la siguiente lista de pasos que realizar. En general son 4, pero si tú revisas los apuntes de clase que te dejé, los hemos desglosado un par de esos y se han vuelto 5. Pero aunque sean 5, sean 4, pueden ser 6, lo importante es que cumplas todos los pasos y que no los omitas, no omitas ninguno, sino que cumplas todos los pasos que tú puedas aplicar. La técnica Box-Jenkins te dice lo siguiente. El paso número 1 es, pues, analizar, limpiar si quieres, limpiar la base de datos. Limpiar la base de datos. Y cuando limpiamos la base de datos, significa que le vamos a quitar algo llamado componentes estacionales. Y eso es algo que no te lo expliqué antes, pero ahora podemos aprovechar para justamente mostrarte qué cosa es un componente estacional. Paréntesis, se llama componente estacional. Es diferente al componente estacionario, porque el estacionario lleva R y el estacional simplemente una L. Ya ahí se parecen, pero no son, pero para nada iguales. Box-Jenkins te sugiere que lo primero que tienes que hacer es conocer tu base de datos. Y por eso muchas veces, cuando hemos hecho el ejercicio, nos hemos preocupado de graficar nuestras variables. Y si recuerdas el archivo do, recuerdas tu tarea, lo primero que hemos hecho es justamente graficar. Ya te he mostrado gráficas con logaritmo, sin logaritmo, con diferencial, sin diferencial. De hecho, el logaritmo era un complemento, no te olvides. El logaritmo no es obligatorio.
Simplemente era una opción para poder verificar que nuestro modelo sea pues adecuado, ¿no? Que estemos limpiando posibles componentes estacionales. Y solo para entender qué es un componente estacional, pues fíjate, te pongo aquí un ejemplo, así bien puntual. Y aquí mides el tiempo, ¿no? Y aquí estás midiendo, por ejemplo, la venta de juguetes a lo largo del año. Y digamos son 2 años. Es el año 1 y es el año 2. Y claro, tú sabes que los juguetes se venden todo el año. O sea, no hay un día o un mes que no se vendan juguetes, porque los chicos cumplen años todos los días. Le quieres regalar a tu hijo o sobrino o hermanito algún juguete algún día. No, es completamente aleatorio eso. Pero si tú analizas bien la venta de juguetes en Bolivia a lo largo del año, podríamos suponer que si bien vende, o sea, hay una venta de juguetes más o menos todos los meses, quizás en abril se dispara un poquito, ¿no? Suponiendo En que en Navidad abril, podría ser estacional, dice. claro, a eso vamos a llegar ahorita. Justamente es el ejemplo ese. La primera idea es, por ejemplo, abril. ¿Pero por qué? Digamos porque es Día del Niño, ¿no? Porque básicamente a veces en el Día del Niño se les regalan juguete. Pero lo más fuerte es lo que dice su compañero. En Navidad aparece ahí una gran venta de juguetes. ¿Y por qué se llama estacional? La idea, su compañera ya nos la puso. Porque cada año se repite. Y la idea de que cada año se repita es justamente la razón de algo estacional. A veces también vale la pena acordarte de la palabra estacional como las estaciones del año, ¿no? Tú sabes que todos los años existe primavera, verano, otoño, invierno. Y tú sabes que entre primavera y verano hace calor y entre otoño e invierno hace frío. Y todos los años se repite. Eso es algo estacional. Y esto de la venta de juguetes, como dice su compañero, es justamente la idea. Donde más vendes juguetes es justamente por Navidad. Y si esto es el fin del año, pues ahí hacia diciembre es donde más juguetes vas a vender. El año pasado, inclusive con pandemia, seguramente han vendido un montón de juguetes. Este año, no sé si vamos a seguir con la pandemia en diciembre, pero suponiendo que ya no, igual sabemos que se va a vender muchos juguetes. Y si tú revisas las cifras, si es que alguien tuviera las cifras y nos vamos a años anteriores, estamos seguros que en diciembre se verían estos picos. Entonces tú ya sabes que hay un comportamiento y ese comportamiento es anticipable. Y siempre que el comportamiento sea anticipable, representa para nosotros algo estacional. Por lo tanto, si tú sabes que algo va a pasar y pasa, y cada año se repite o cada periodo se repite, entonces es algo simplemente estacional. Y eso no me sirve para mi modelo ARIMA, ¿no? Tengo que filtrarlo, tengo que eliminar este componente. Y ahí es donde aparece esa idea de poner modelos que tengan rezagos así a lo largo de todo un periodo. Por ejemplo, ¿a qué me voy? Si tú sabes que ese es el mes 4, que es básicamente el mes de abril, y sabes que ese es el mes 12, que es diciembre, y eso pasa en el año 1, en el año 2 va a pasar lo mismo. El mes 4 tienes una relativa alta venta de juguetes y el mes 12 una alta venta de juguetes. El año 3, ¿qué crees que va a pasar? Lo mismo. El año 4, lo mismo, etcétera. Entonces, la forma de limpiar la base de datos, aquí sí podría ser un modelo de la siguiente manera. Vamos a poner que la variable juguetes es la variable z, ¿ya? Una idea, ojo, eso solamente es una idea porque hay que probarla y hay que hacer un montón de análisis todavía, pero una idea podría ser que corres la variable z, ¿ya? Es una constante si quieres alfa 0, es una pendiente, por ejemplo, alfa 1 por el tiempo, pero luego le añades, por ejemplo, un alfa 2 para el mes 4 y luego un alfa 3 para el mes 12. Aquí sí tú podrías saltar el análisis de la variable. Este valor del mes 4 sería justamente z menos 4 y el valor de M12 sería, por ejemplo, z t menos 12. Ahí sí tú generas un modelo autorregresivo, pero no es continuo, no es un ARIMA. Es simplemente un modelo autorregresivo, porque la variable z regresa en sí misma en el periodo 4 y regresa en sí misma en el periodo 12. Esa es una alternativa para eliminar esos componentes estacionales.
que es muy parecido al uso, bueno, en realidad es el uso de dicótomas, ¿no? Nos estamos usando variables dicótomas. Así que, ojo, te pongo acá, son dicótomas. Y como sabes, una dicótoma es una variable que asume el valor de 0 o 1. Entonces, la dicótoma es 0 en este periodo, 0 en estos periodos, y es 1 acá. Y es 1 también acá. Esa es la idea, usar dicótomas. La otra opción podría ser, no sé, tratar de inclusive diferenciar el modelo, pero eso ya implica, pues supone que tienes raíz unitaria. Lo más básico es crear un modelo de esa naturaleza. Y así logras aplanar la serie. Cuando tú haces esto, con seguridad te va a salir más o menos un gráfico corregido. Y tu gráfico corregido, que tiene igual el año 1 y el año 2, podría darse más o menos de esta forma. La variable termina siendo más o menos esto. Y te fijas, cuando ya has cumplido con limpiar la base de datos, ya no tienes la base de datos de acá arriba, con componentes estacionales como Navidad, Día del Niño, etcétera, sino que ahora tienes una variable que evoluciona de una manera bastante estable. Y esto es casi, casi propio de un proceso estacionario con R, ¿ya? Así que Box Jenkins te dice eso. Lo primero que tú tienes que hacer es trabaja en tu base de datos. Revisa tu base de datos, grafica tu base de datos. Haz que tu base de datos sea estable. Y cuando es estable, nos referimos a que tenga un comportamiento anticipable. Si logras hacer eso, pues tienes gran parte del ejercicio desarrollado. Casi casi has acabado con tu modelo ARIMA. Ya, pero simplemente es el paso 1. Esto evidentemente no lo hemos hecho en el repaso que hemos visto en las últimas clases, porque claro, es más que todo es un análisis de la base de datos, ¿ya? No voy a decir que tuviste que verlo en estadística, no, no, sé que lo has visto, pero quizás no a profundidad, pero por lo menos sí te puedo decir que lo has visto en econometría, y me refiero a econometría 1. En ECO 1 has analizado los modelos que usan variables dicótomas, ¿verdad? Entonces usas ese criterio para poder aplanar tu modelo ante componentes estacionales. Recuerda, cuando llevaste ECO 1 y variables dicótomas, o sea, no te han dicho que servía para eso. Pero si te das cuenta el cómo funciona una dicótoma, pues sí te sirve, ¿no? Lo que estás haciendo es traer tus conocimientos de una parte de econometría tradicional para usarlo dentro de la econometría de series de tiempo. Ya, entonces, por eso desde el principio les digo, esa es una alternativa. No es que es una regla, no es que sí o sí lo tienes que aplicar, sino que es más bien una alternativa de alguien que está intentando limpiar su base de datos. Luego hay otras personas que usan filtros, ¿ya? Hay filtros como por ejemplo el más conocido es el filtro llamado Hotrick-Prescott o el filtro HP. Este filtro Hotrick-Prescott lo que hace es también tratar de transformar tu base de datos quitándole componentes estacionales y también la tendencia. Ya son sobre todo estadísticos que buscan corregir tu posible aleatoriedad y además malos comportamientos y repetitivos sobre todo de la base de datos. De hecho, hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Pero todo se resume en, por favor, sería interesante que veas tu base de datos, la grafiques y veas qué problemas tiene. En la medida en que tú veas tu gráfica y veas que tiene problemas, intenta resolverlos. Sé que todos en algún momento han visto también el cambio estructural, por ejemplo, han visto que la variable está fluctuando libremente y de repente cambia bruscamente y hay que tomar medidas correctivas. Todo eso viene acá muy bien, ¿no? Y como no forma parte de Box más que es una recomendación, pues lo dejamos así, como recomendación. Por favor, revisa tu base de datos. Mientras mejor, más corregida esté tu base de datos, mejores modelos vas a encontrar. Luego aparece el paso número 2. Y Profe, ese sí es propio, por perdón, ejemplo, de tu modelo. Sí, sí, ¿te escuchó? mil disculpas que lo corte. No te preocupes. Una pregunta, ¿y cómo se añaden estas variables dicótomas a Stata? No sé cómo se añaden a Stata. Claro, Por te lo voy a favor, mostrar, ¿no? Te lo voy a allá. mostrar en breve. De hecho, Gracias. por ejemplo, es bastante simple, es lo interesante. Esto de añadir dicotomas sería más o menos lo siguiente. Voy a inventarme aquí en la pizarra, pero luego vamos a hacerlo en el Stata. Y es más, les voy a compartir un comando que tenemos ahí de componentes estacionales.
Pero es la idea más o menos la siguiente. Imagínate que tienes tus datos en esta base de datos hipotética. Ya, aquí medimos, por ejemplo, el tiempo. Aquí mides tu variable ZT. Y aquí vas a medir tu dicótoma, por si acaso. La dicótoma 1 y aquí la dicótoma 2. Le ponemos D porque tradicionalmente se la denomina así. Y vamos a ser un poco tradicionalistas por ahora. Otra vez, el tiempo acá, más espacio. ZT acá, la dicótoma 1 y la dicótoma 2. En el tiempo, evidentemente estoy suponiendo que son meses, ¿no? Porque mi base de datos está fluctuando como si fueran meses. Y en cada mes tú identificas el problema que aparece como estacionalidad, ¿ya? O cosas que se repiten con el tiempo. En el tiempo, entonces, fíjate, voy a tener, para simplificar un poco, para que no sea muy largo, voy a suponer que estoy trabajando cada 4 meses, o cada 2 meses mejor, ¿ya? Entonces el tiempo será el mes 2, el mes 4, el mes 6, el mes 8, el mes 10 y el mes 12. Y como entenderás, eso corresponde al año 1. O sea, solamente estoy tratando de llenar esta base de datos del año 1. Similar periodo aparecería aquí abajo. O sea, empezarías otra vez mes 2. Es más, lo hacemos de una vez para evitar dudas. El mes 2, el mes 4, el mes 6, mes 8, mes 10 y mes 12. Ya, entonces ahí ya tienes tu base de datos completa. Y estos 12 meses del año 1 más los 12 meses del año 2 cubren toda la evolución que tú ves en estos 2 años de la variable z. Evidentemente la variable z tiene sus respectivos números. Pues por ahora no me voy a inventar números, voy a poner simplemente, será el Z1, ese es el Z2, Z3. Y te das cuenta, tengo simplemente zetas. Z5, Z6, Z7, todos los valores zetas, 8, Z9, Z10, Z11 y Z12. Y ahí Z, ya sabes, es la venta de juguetes. Así que tu base de datos va a ser armada más o menos así. Y claro, con eso ya podrías correr un modelo, pero estaría con problemas porque tienes estacionalidad. Entonces, como hemos decidido, fíjate, en el mes 4 le vamos a poner una dicótoma y en el mes 12 otra dicótoma y nada más. Entonces, fíjate, vamos ahora a la base de datos y donde veas mes 4 le pones 1 y donde no aparezca mes 4 le pones 0. En este caso, fíjate, el mes es 2, ¿no? ¿Cuánto vale la dicótoma 1? Pues vale 0. Este mes es 4, ahí sí vale 1. Y luego vale 0, vale 0, vale 0, 0, 0 y otra vez 1 y otra vez 0, 0, 0 y 0. Esa sería tu base de datos de la dicótoma 1. ¿Y qué dice la dicótoma 1? Que solo en el mes 4 aparece y aparece con 1. Solo en el mes 4. Entonces, ¿qué significaría la dicótoma 1? Que es el día del niño, entonces. La dicótoma 1 te explica el día del niño. Y ahora la dicótoma 2 te va a explicar Navidad. Y tu base de datos solamente aparece con 1 en el mes 12. Este será 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y luego 0, 0, 0, 0, 0 y 1. Y listo, ya has creado tus dicótomas. Y solamente aparecen para los periodos donde existe estacionalidad. Ya, esa es la idea. Así es como tú puedes corregir tu modelo, incluyendo esto. Y bueno, dado que estamos ya con ese repaso, de una vez te digo que otra opción es también ver el tema de las tendencias, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasaría si tu modelo, eso es repaso también de estadística, chicos, y algo de econometría, no, eso es más estadística en realidad. ¿Te acuerdas de macroeconomía, no? En macroeconomía te han explicado que tienes una variable llamada el PIB, el Producto Interno Bruto del país. Y siempre te explican en macro 1 que las variables, como el PIB, fluctúan con ciclos. Ciclo de auge, ciclo de recesión, ciclo de auge otra vez, recesión otra vez. Claro, pero a muchos años, ¿no? 80, 100 años. El PIB de Bolivia, por ejemplo, fluctúa así. ¿Ya? Como ves, tiene ciclos. Y además tú sabes que el PIB de Bolivia y de cualquier país en general está fluctuando, pero siempre está creciendo, ¿no? Y es un elemento de interés por ahora. Perdón, chicos, te corté el micrófono un ratito.
A veces nos atoramos tanto a hablar, pues toda la hora, ¿no? Bien, te decía entonces, cuando tú ves tu variable PIB, pues por teoría te dicen que esta fluctúa con una tendencia. Y esa tendencia es algo que se queda para siempre, ¿no? O por lo menos durante toda tu base de datos. Y también le llaman a esa tendencia el PIB potencial. ¿Te acuerdas de tu clase de macro? Tienes ahí el PIB real, el PIB nominal, el PIB potencial, que es equivalente a la tendencia, básicamente. Cuando estás por encima, tienes auges, ¿no? Y cuando estás por debajo, tienes etapas recesivas, etapas negativas donde hay menos empleo, o sea, hay más desempleo, por ejemplo. Y aquí hay etapas de crecimiento donde en realidad la economía les va muy bien y demás. Solo para que recuerdes algo de lo que pasó en Bolivia. En los años 90, bueno, sé que ustedes no estaban siquiera vivos en los años 90, pero nosotros que sí estábamos vivos en los años 90 y en los años 80 también, pues nos dimos cuenta que en los años 80, pues Bolivia vivió una gran crisis, ¿no? Y fue la crisis posterior a la deuda externa, donde empezamos la deuda externa. Y aquí es donde tuvimos la deuda externa. Si revisas un poco la historia de Bolivia, sabes que en los gobiernos militares, que eran denominados de facto, de hecho son de factos, los militares se prestaron mucha plata de los denominados petrodólares, ¿no? Y esa gran cantidad de dinero que se prestó Bolivia y otros países latinoamericanos permitió generar muchas cosas interesantes. O sea, no podemos decir que la plata se la llevaron, porque en realidad hicieron muchas cosas, como por ejemplo, la carretera Santa Cruz se hizo en este periodo, cuando se prestó plata, digamos, Banzer y otros presidentes de facto de esa época, que se prestaron miles de dólares e hicieron la carretera a Santa Cruz, la que ahora se dice la nueva carretera. Ya tiene 40 años, pero la denominamos como nueva carretera. Y esa básicamente está acá. Y luego vas analizando la evolución y fijas que luego Bolivia tuvo la gran crisis, la hiperinflación en los años 80. Y luego intentó crecer un poquito con las medidas de estabilización, etcétera, pero luego lastimosamente nos fue muy mal, porque para finales de los años 90, Bolivia no producía nada, no teníamos gas porque no lo habíamos descubierto, los minerales estaban por los pisos a nivel de los precios. Entonces, Bolivia realmente tuvo una gran etapa así de ciclos económicos. Después de esto, bueno, hemos descubierto que teníamos gas y que podíamos vender y empieza a crecer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Va por ahí más o menos la idea. Pero en este contexto, entonces, podemos entender que estas variables tienen ciclos. Y cuando tienen ciclos, ¿qué tienes que hacer? Pues quitarle el ciclo. Y si tú le quitas el ciclo, fíjate la gráfica cómo te sale. Más o menos así. Y eso significa quitarle la tendencia. Y hay técnicas para quitar la tendencia. ¿Ya? No son muy difíciles, pero lo vamos a dejar para otra charla más adelante. Entonces, ya sabes, tu modelo puede tener tendencias y eso afecta a tu modelo ARIMA. Tu modelo puede tener, por ejemplo, estacionalidad y eso afecta a tu ARIMA. Y por eso las gráficas raras de FAS y FAB que les sale a ustedes es porque quizás no hemos hecho este trabajo, porque bueno, tampoco se les ha pedido, de limpiar la base de datos, de quitar componentes estacionales y quitar tendencias. Siempre es un trabajo previo, pero ya cuando quieres aplicar la técnica de Box Jenkins, se supone que ya lo has hecho. Y yo, claro, con ustedes estaba suponiendo que ya lo habrían hecho, ¿ya? Entonces, una primera razón de por qué muchos de sus modelos ARIMA no salieron puede ser porque uno, no son estacionales, o dos, tenían problemas típicos de las variables económicas, como básicamente estos de acá. Por eso les decía ayer que cuando me preguntaban qué variables vamos a usar y demás, les dije, no se preocupen, yo voy a buscar variables que estén adecuadamente comportadas y tú no tengas que sufrir problemas de estacionalidad o problemas de tendencias. Que son, ya sabes, es un análisis ajeno a lo que estamos haciendo porque se supone que la base de datos viene limpia, ¿no? Pero vamos más o menos por ahí. Así que ese es el paso uno de Box Jenkins. Profe, una pregunta. ¿Preguntas? Sí, tengo a alguien. Valeria, creo, ¿puede ser? Leí Ajá, Valeria. sí. Ah, Valeria, ¿qué Entonces tal? mañana, buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Mañana Valeria? prácticamente en el examen habría que solo hacer, digamos, el test de Dickey-Fuller, que es lo que hacíamos para ver, digamos, para tener algún sustento teórico, digamos, de poner primera diferencias o no diferencias de los Sí, logaritmos. correcto, porque por eso, Prácticamente solo eso, ese primer paso, digamos. exactamente, porque yo me voy a ocupar
de darte una base de datos limpia. Ah, ya. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Vi a Valeria Sí, porque era me puso el relacionado nombre, a ¿ah? lo de Vale. Rodrigo, ¿Perdón? dime. Sí, Rodrigo, te escucho. Sí, era relacionado a lo de Vale. En todo caso, este primer paso ya con los datos que nos vas a dar ya estarían limpios, entre comillas. Exactamente. Esa es la idea. Súper. Ahí me está confundiendo. Gracias. ¿De qué? Pero ojo, van a estar limpios de componentes estacionales. O sea, le voy a quitar las tendencias y el componente estacional, pero no va a estar limpio de raíces unitarias. Así que sí o sí estás obligado a aplicar Dickey-Fuller, ¿no? O sea, Claro. forma parte del proceso, ¿no? Eso, gracias, Rodrigo. Bien, en el Gracias, paso César. 1 ya sabes, eso como no forma parte del curso siquiera, pues yo te lo voy a proponer, pero es la técnica Bob Jenkins. Ahora, el paso 2, ese sí es lo que Sí, estamos hablando ahora, ¿no? ¿Sí tienes otra tengo pregunta, una Marcos? pregunta. Dime. Sí, sí. Yo pensé que cuando aplicabas logaritmo y Ujú. cuando aplicabas diferencia era como para limpiar la base, No, porque me acuerdo con el PIB que teníamos un gráfico que tenía etapas de crecimiento, otras bajas. Cuando aplicabas las diferencias ya se comportaba como lo que nos puso ahí, de año 1, año 2. ya. No entiendo muy bien, o sea, ¿para qué hacíamos eso? Porque yo pensé que era para corregirla, la base, para poder aplicar el arima, para que, o sea, se presente como un ruido blanco. Es que ese es justamente el problema. Cuando tú no limpias tu base de datos de forma anticipada, quitando estacionalidades y tendencias, generas ruidos blancos. Ahora te doy el siguiente caso, antes de ponerte paso 2. Solamente fíjate en esta gráfica. ¿Ya? Es una gráfica hipotética, pero sé que me vas a entender y me van a entender, chicos. ¿Qué pasaría si yo diferencio esta variable? Ojo, que tiene componentes repetitivos, llamados estacionales. Si tú a esta gráfica le aplicas la diferencia, vamos a ir por partes, ¿ya? La diferencia, por ejemplo, de la parte estable, esta de acá, seguramente va a ser unas diferencias así, ¿ya? Como sabes. Pero, ¿qué va a pasar cuando tú te enfrentes al periodo 4? La diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo es grande, ¿no? Te va a salir algo así. Y luego otra vez sigues con el componente normal, regular, y la diferencia te va a salir otra vez así. ¿Te das cuenta? Y luego, ¿qué pasa si te ubicas con el periodo 12 en tu evolución? Entonces, seguramente ese periodo 12, que tiene una gran fluctuación, te va a salir más o menos esto. Otra vez, grandes fluctuaciones y otra vez ahí. Entonces, sé que esto es familiar para ustedes, porque a veces tus gráficas te han salido así. Y esto puede provocarte inclusive decir que tienes más problemas, porque evidentemente estás generando algo llamado heterocedasticidad en ciertas partes del modelo. Y por lo tanto el modelo ARIMA y demás no se aplica. Y deberías aplicar algo llamado procesos ARCH o procesos GARCH, que son un poquito más complicados, no porque sean difíciles, son complicados porque utilizan econometría no lineal. Entonces, en el momento en que tú aplicas diferencias a esto, evidentemente estás quitando mucha de la información, pero estás generando estos grandes, pues, procesos de fluctuación de tu propia variable, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si, más bien, en vez de que trabajes con esta base de datos que es estacional, tú trabajas con esta de aquí abajo? Seguramente cuando trabajes con la de abajo, y es lo que se espera, ¿no? Tu gráfica te va a salir más o menos esta. Algo completamente aleatorio, como tiene que ser, pero no explosivo. Y fíjate, esto es explosivo. En cambio aquí, la aleatoriedad se siente. ¿Te das cuenta? Hay mucha diferencia entre que tú trabajes con un modelo y otro. Y, ojo, no es que exista una regla de que siempre lo apliques. Te dije, esto forma parte de los conceptos que vienen de la propia matemática de diferenciales, donde tú ves que el valor de arriba lo vas a restar del valor anterior, que está muy abajo,
Y por lo tanto, el valor te va a salir pues enorme, ¿no? Simple resta. Y también viene, por ejemplo, del propio hecho de que cuando trabajas con bases de datos, en algún momento te dice, ¿no? Tienes que aplanar cuando hay mucha aleatoriedad. Y a veces, no sé si conoce el término, te dicen que estos valores que están en los picos bastante altos se llaman valores inusitados. Y ese es un concepto estadístico, ¿no? No tiene nada que ver con econometría, pero se lo aplica en econometría, porque lo has desarrollado en estadística con valores inusitados. Y eso sé que en alguna medida, cuando alguien estudia muestreo en estadística, te explican que tú tienes que aplicar una encuesta y le preguntas, por ejemplo, el ingreso de las personas. Y tú sabes que estás en un nivel de ingresos, digamos, relativamente estable. Y cuando vas preguntando a las personas su ingreso, te dicen todos, yo gano 1,200, 1,100, 900, etcétera. Pero preguntas a alguien y es Jeff Bezos. Y a Jeff Bezos le preguntas, ¿cuál es tu ingreso? Te dice 20,000 millones. Entonces hay alguien que es un dato inusitado. Y ese es un concepto estadístico que queremos evitar. ¿Y qué es lo que hacen en estadística cuando encuentras datos inusitados? Pues o lo aplanas o lo quitas, se lo borras. Nosotros no podemos borrar, obviamente, no puedes borrar. Entonces, ¿qué buscas? Pues buscas trabajar con esa base de datos aplanándola. Por eso es que la diferencia no es la respuesta. La diferencia es la respuesta a la raíz unitaria y no la respuesta al problema de la base de datos. ¿Me entiendes? Sí, 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 ya entendí. Ok, Pues, meta. ¿No? ¿De qué? Para eso estamos. Entonces, fíjense, el paso número 1 es muy relevante, pero tiene pues todo un curso previo, ¿no? Que hay que revisarlo con calma. Y quizás es la razón de por qué no me han salido muchas veces mi tarea. Ya, así que ya saben, mañana por lo menos van a tener una buena base de datos limpia. Pero quizás esto lo dejamos para un tópico de ECO 4. Como en ECO 4 tenemos algo así como temas específicos, uno de esos va a tener que ser justamente limpiar bases de datos. Sobre todo pensando en que el curso de estadística lo llevamos hace tanto rato que quizás muchos de estos puntos no los hemos tocado a profundidad. En ECO 4 lo vamos a tocar. ¿Ya? Bien, vamos con esto. Ahora vamos con el punto 2. Voy a borrar el grafiquito que solo era para que, bueno, pues contextualizar la idea entre la diferencia y la estacionalidad. Bien, el paso 2, y eso, ojo, es tu tarea, ¿no? Es tu tarea y además es lo que va a entrar en el examen de día de mañana. El paso 2 de Box-Jenkins nos dice identificar el tipo de proceso. El tipo de proceso. Y cuando identifiques el tipo de proceso, ya sabes que lo primero que tienes que hacer antes de empezar a graficar los FAS y los FAB es primero aplicas Dickey-Fuller. Ya aplicas el test Dickey-Fuller o el Dickey-Fuller aumentado. ¿Y qué opciones tienes? Cuando aplicas Dickey-Fuller, sabes que tu variable, digamos la variable X, tiene dos opciones, tiene dos salidas. Con Dickey-Fuller la variable X te dice que tiene raíz unitaria, entonces tú vas a ver que algo tienes que hacer. Te dice que sí hay raíz unitaria. O también la otra opción puede ser que te dice que X no tiene raíz unitaria. Decimos, no hay raíz unitaria. ¿Ya? Son dos opciones. Solo Dickey-Fuller te dice eso. Es hay o no hay, punto. Ahora, si es que tu base de datos, tu variable X, si tuviera raíz unitaria, pues ya sabes que se llama un proceso no estacionario. Y así es como tienes que tú definirlo. Si tu variable tiene raíz unitaria, automáticamente pasa por ser no estacionario. Y lo contrario sucede si no hay, ¿no? Si no tiene, pues entonces sí es estacionario. Es sí estacionario. Y esa es quizás la mejor de las situaciones. Lo que voy a esperar que me pase mañana en mi examen es encontrar variables que sí sean estacionarias, de tal manera de que mis modelos ARMA corran tranquilamente. Esa es la idea. Ahora, si tú verificas que sí tienes raíz unitaria y por lo tanto tu variable es no estacionaria, entonces tienes que aplicar una corrección. Y aquí la corrección es, se debe diferenciar. Y ya sabes cómo diferenciar, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En el Stata, por lo menos, que va a ser nuestro examen con Stata.
Lo que haces es aplicar la letra D, punto, y la variable x1. El comando, por lo tanto, es de punto. Significa que diferencias una vez. Rara vez pasa, ¿no? Pero puede ser. Si tú tienes más de una raíz unitaria, porque sigues aplicando Dickey-Fuller y Dickey-Fuller te dice que sí tienes raíz unitaria, puedes llegar inclusive a dos diferenciales. Y el comando es este, ¿no? Que aplicas D2, punto, y el nombre de tu variable, digamos, x1. O lo que vaya a hacer. Entonces, solamente si tu base de datos tiene raíz unitaria por Dickey-Fuller, tú lo diferencias. Y si no tiene, pues tranquilo. Te quedas con esa base de datos y listo. Y ahí aquí están los comandos respectivos. Y ojo que todo eso lo tienes en el archivo do, ¿ya? Así que usa el archivo do si es que te pierdes. Y si no, pues date cuenta que es incluir una letra D antes de la variable. Y con eso generas la corrección a tu modelo. Una vez que tú has hecho esto, tienes que revisar lo siguiente. Una consulta ahí. Sí, dime. ¿Qué es mejor usar x1 o logaritmo de x1 A ver, para el examen? Hemos estado usando el logaritmo. de hecho les expliqué que normalmente cuando las variables son de tipo macroeconómicas, se acostumbra a usar logaritmos. Pero simplemente es porque cuando usas logaritmos, te das cuenta que la tasa de evolución de un logaritmo es equivalente bueno, la tasa de evolución de una variable es equivalente al logaritmo de la variable. Entonces, si a ti te interesa analizar la evolución de una variable, entonces te interesa analizar los logaritmos. Pero si por el contrario, a ti no te interesa analizar la evolución de una variable y más quieres ver el comportamiento de tipo quizás causalidad, entonces no tiene sentido usar logaritmos, ¿ya? Así que el logaritmo se aplica cuando el objetivo de tu investigación es identificar la evolución de la variable. Ya, esa es la respuesta en realidad formal de por qué usas y por qué no usas logaritmos. Y lo de mañana, pues te dejo el criterio libre de que si tú quieres usar o no logaritmo para poder correr tu modelo. Lo que sí te anticipo, ¿no? El logaritmo no mejora el arima. Tampoco lo empeora, por si acaso. Simplemente el logaritmo en el arima no genera un cambio sustancial. ¿Ya? Lo que va a hacer es reducir la escala, eso sí. En vez de que hables de escalas de miles de millones, vas a hablar de escalas de decenas. Así que para eso te sirve el logaritmo. Si ese aporte del logaritmo en un modelo ARMA es suficiente para ti, pues está bien por mí. Pero ojo, no, tienes que saber muy bien y tienes que aplicar muy bien el logaritmo cuando corresponda. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. Ojo chicos, el logaritmo, yo sé que a mucha gente le interesan los logaritmos, usan mucho el logaritmo, pero es que hay mucha gente que evidentemente es econometrista y saben modelos macroeconómicos, pero y todos funcionan con logaritmos. Lo sé porque lees cualquier paper y está con logaritmos. Pero vamos a la parte matemática, ¿no? Y en la matemática te explican que el logaritmo en realidad es un modelo de tipo no sé, de mínimos cuadrados ordinarios, pues es equivalente a la tasa de crecimiento. Entonces me baso en el criterio matemático para sugerirte que usa cuando sea necesario, no siempre. Y no siempre es necesario por si acaso. ¿Ya? Así que ahí va. Entonces ya sabes, si tú tienes vía Dickey-Fuller que tu variable tiene raíz unitaria, entonces tienes que diferenciarla y trabajas con la diferencia. Después de aplicar Dickey-Fuller, el siguiente paso es, tienes que generar las gráficas de los correlogramas. Entonces generas el correlograma. Y claro, cuando ves el correlograma, sabes que te puede salir tres cosas. Bueno, cuatro cosas en realidad. Con el correlograma, la gráfica que te sale es básicamente una gráfica más o menos así, es como una letra T echada, ¿no? En la parte horizontal mides el tiempo y en las partes verticales mides, por ejemplo, es el valor de ρ, que es la correlación, y luego el otro ρ, que es un ρ asterisco, ¿no? Que es la correlación parcial. Y a la gráfica izquierda se le llama la gráfica de función de autocorrelación simple, cuyo comando en el stat es AC, y el gráfico de la derecha se llama la función de autocorrelación parcial, cuyo comando en el stat es PAC, PAC. Entonces tú, básicamente ahí, ya sabes, tu variable es X. X puede ser, ya sabes, el PIB per cápita de tu país.
La pregunta es, ¿el PIB per cápita de tu país, cómo se comporta? ¿Será un AR? ¿Será un MA? ¿Será un ARMA? ¿O será un ruido blanco? En algunas ocasiones, cuando revisamos esto por vez primera, le decimos a los estudiantes que la forma de identificar con el paso 2 de que el proceso es como si estaríamos casi adivinando, ¿no? Porque no sé qué me va a salir. O sea, la pregunta es así de contundente. Tú tienes a la variable PIB per cápita de tu país y te pregunto, ¿qué proceso sigue? Y me vas a responder que no sabes. Y evidentemente ninguno de nosotros sabe qué proceso sigue el PIB per cápita de nuestros países. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un ejercicio tal que, viendo el correlograma, voy a saber si es un AR, si es un MA, si es un ARMA o si es un ruido blanco. Y como notarás, porque hemos hecho este ejercicio y lo vamos a repetir justamente ahora, ¿qué pasaría si te sale un AR? Para que te salga un AR, sabes que la función de autocorrelación simple tiene que salirte así, decreciente. Y la función de autocorrelación parcial, pues solamente, no sé, un par de periodos distintos de 0 y todos los demás son iguales a 0. Entonces, ¿eso qué te salió? Que salió un AR2. Entonces tú dices, la variable X es un AR2. Ok. Y con eso termina el paso 2. Pero hay tres resultados, te dije. Si bien ese es un resultado del AR2, también te puede salir este otro, ¿no? Que te dice que tú graficas el FAS y graficas el FAP. Y al graficarlos te sale este otro valor. Voy a hacerlo con negativo, solo para que variemos un poquito. El FAP te salen todos los valores que van decreciendo continuamente hasta 0, ¿ya? Y el FAS te sale 1, 2 y 3. Y todos los demás son iguales a 0. Bien, ¿qué proceso es ese? Como te das cuenta, solo el FAS tiene 1, 2 y 3 periodos distintos de 0. En cambio, el FAP toditos decrecen continuamente hasta 0. Eso se llama un MA 3. Así que ya sabes, identificas tu variable y de tu variable tienes que luego, viendo el FAS y el FAP, verificar, ¿será que es un AR? ¿Será que es un MA? Y si mezclas ambos, eso ya no lo voy a hacer porque ya me alcanza el espacio, si mezclas ambas gráficas, entonces te sale un ARMA, ¿ya? Y ojo, el cuarto caso, el cual no es recomendable y ojalá no nos salga, el cuarto caso es, ¿y qué pasa si todos los valores están en 0? 0, 0, 0, 0. Pues ya sabes, si todos los valores del FAS y del FAP están cercanos a 0, o sea, en la mancha ploma, ¿verdad? Entonces has encontrado un ruido blanco. Y lastimosamente los ruidos blancos pues no tienen mucha dinámica que digamos. ¿Ya? Entonces ya sabes, el paso 2 es identifica tu proceso y lo identificas viendo el correlograma. Así de sencillo. Y tú tienes que tomar una decisión. Cuando hicimos la tarea, ¿te acuerdas con el archivo DO que yo te proporcioné? Pues básicamente te dije que ahí se ha generado pues una relación de FAS y FAP que me sugería que sea un modelo ARMA 1-4. Y te expliqué por qué. Te dije, aquí hay un 1, aquí hay un 4, entonces estamos suponiendo que es un ARMA 1-4. Y por lo tanto, tú tienes que hacer lo mismo mañana. Cuando veas tu proceso, tú tienes que decirme qué ves, y qué es lo que crees que te ha salido. ¿Ya? Y si te salió algo así, se supone que está muy bien comportado y por lo tanto es un AR2. Si te salió algo así, ya sea, sabes, positivo o negativo, pues te salió un MA3. Y si te sale una combinación de ambos, tú me tienes que decir qué ves. Si será que es un AR, será que es un MA o será que es un ARMA también. Y cuando veas que ese es un ARMA, pues tú decides y me dices que quizás es un ARMA 2-3. Y luego te pones a correr el ARMA 2-3. Y entonces eso, tienes que identificar qué proceso es. Tienes 4 opciones, ¿no? Casi nunca me sale el MA. Eso sí, la verdad, he hecho la prueba, inclusive haciendo dinámicas, y los MA casi nunca te salen. Los AR es quizás algo muy, muy recurrente, y cuando hay mucha dinámica y las variables están muy fluctuantes, normalmente acostumbra a salir un ARMA. ¿Ya? Así que lo que te salga, tú me explicas y me dices, esto me salió y esto creo que es. ¿Ok? Preguntas, Ramsés. Profe, perdón, una pregunta. Era Claro. con respecto a esto. Al correr este comando, o sea, me salió en el FAS y en el FAB que según las gráficas era un ARMA 1-1.
Ujú. pero al hacer el ARIMA, o sea, no me daba problema de raíz unitaria porque era menor a 1. Y en el tema del p-value, el AR estaba súper bien porque era menor a 0.5, Ajá. al 5%, perdón. Y el MA me daba que el p-value era mayor. Entonces, gráficamente era un arma, pero lo del p-value, eso me hizo dudar si era un arma. Entonces, no sé exactamente qué es lo que tendría que hacer o si hay que arreglar o descarto que es un arma. Yo descartaría que fuera un arma. O sea, si me hubiera pasado a mí, estaría viendo que posiblemente era un arma 1-1 y es el modelo mayor, o sea, llegas hasta ese tope, no puede ser un 2-2, 3-3. Tu tope es arma 1-1, pero si tus valores son no significativos, ya sea en AR o en MA, no importa en cuál, al ser no significativos ya te está diciendo que no había sido ese modelo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer tampoco es corregir, porque lastimosamente no se puede corregir mucho en el paso 2. Lo que te sale es lo que simplemente te lo tomas en cuenta. Lo que podrías hacer siempre es tratar de retroceder un paso, ¿no? ¿Qué es el modelo menor de un arma 1-1? Entonces ahí tú eliminas el MA y te quedas con un AR1. Y el AR1 sería finalmente el modelo seleccionado. O sea, el modelo parsimonioso, ¿te acuerdas? Es el modelo que mejor se adapta, mejor explica, y además es el más simple, además. Esos criterios de la parsimonia son los que te van a ayudar a definir con cuál modelo quedarte. Y eso sí, traten de siempre llegar al nivel máximo y de ese nivel máximo vean si realmente cubre las expectativas de significancia estadística con los valores del p-value. Y si no cubre, pues vayan un paso atrás. Ojo, del arma 1-1, el paso atrás es el AR1 o el MA1. Y bueno, más atrás no hay mucho, sería un ruido blanco, pero por lo menos va por ahí. Y si tu modelo fuera, digamos, un arma 2-2 y te sale que, pues parece en el gráfico que es, pero realmente en los estadísticos te sale que no son significativos, vas atrás. En vez de un 2-2, corres un 2-1 o un 1-2, o un poquito más atrás y corres un 1-1 también. Pero nunca hacia adelante, ¿no? Siempre vas hacia atrás para ir probando, pues, con cuál especificación podrías quedarte. Ya, entonces ya sabes, yo por lo menos desestimaría el arma 1-1 y quizás me quedaría solamente con el AR1. ¿Ok? O sea, de hecho, o sea, estaba probando igual otros modelos y Ujú. creo que en un Arima, eh, no sé si era 1.5 o 2.5 por ahí, pero me salía que el MAI era estadísticamente significativo. Entonces, ahí también era como que no entendía muy bien, porque, o sea, corría el Arima 1.5, pero me daba que era estadísticamente significativo en un Mac 4, pero cuando corría el ARIMA solo en 1.4 me daba que no era estadísticamente significativo el Mac 4, entonces ahí también no sabía qué hacer, pero Sí, creo que es sí muy, tiene es muy más probable eso, ¿eh? relación. Es muy probable Ajá. que esto te esté pasando. Porque fíjate que evidentemente esa parte está muy bien comportada, pero llega un periodo quinto, un periodo cuarto quizás, es que tal vez tienes mucha información en ese periodo que genera este ruido que está apareciendo en tu modelo. Es quizás por eso. Sería bueno que revises tu gráfica, en la gráfica original me refiero, y también la gráfica diferenciada, si es que la has diferenciado, claro. Y que en tu gráfica tú trates de buscar por qué crees que te sale ese valor. Vas a ver que muchas veces el gráfico ya te ayuda a entender por qué tienes valores así raros. ¿Me entiendes? Súper, profe, gracias. Entonces, por favor, una grafiquita y eso te ayuda mucho a decidir. Y lo mismo, chicos, ya saben, por favor recurran a sus gráficas, siempre son buenas para entender de qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando con nuestros modelos. Mariana, Sí, listen de mí. Mariana Eh, Ledesma. sí, listen de mí la duda era de que justo en el gráfico me salía todo cero, pero en el momento 8 recién me salía que salía de cero. Entonces, en ese caso yo tendría que basarme en las otras pruebas estadísticas y no tanto en el gráfico, ¿no? Sí, porque mira que si tienes un periodo 8 que es pues representativo y los demás no lo son, es probable que todos sean 0, 0, 0 y el 8 tenga pues un pico muy alto como este, ¿no? Algo muy parecido a este grafiquito de acá.
Así que es probable que te estés influenciada por un problema de estacionalidad y no de estacionalidad. Sí, porque tenía ese problema, entonces yo me basé en las pruebas estadísticas Ujú. y cuando lo probé me salió que era un modelo AR1. Ok. Sí, casi siempre, chicos, cuando los modelos así en números muy grandes, los rezagos muy grandes, te empiezan a decir que sí funciona, pero luego todos los demás son pues no significativos, salvo ese número grande, es que realmente puede haber un gran ruido, ¿no? De valores estacionales, entonces conviene irte al valor anterior. Ese es más estable, ¿no? Y el AR1 es estable, por lo tanto, para poder correr tu modelo. Fíjense que cualquier modelo que ustedes generen, ARMA o ARIMA, en general, te sirve para hacer predicciones. Y si tu modelo es débil, porque quizás tienes un AR8 ahí soltito y todos los demás son no significativos, si tu modelo es débil, ¿cómo proyectas, no? O sea, ¿qué seguridad le das a tu dato futuro cuando quieres hacer predicciones? Tu predicción va a ser débil también. Mejor es, busca tu modelo fuerte, robusto, y ese modelo robusto muchas veces es quizás volver un pasito atrás y esperar que los coeficientes sean significativos y además tratar de validar estos criterios, ¿ya? Pía levantó la mano. Hola, No, Pía. creo que soy Diana, profe, Perdón. pero Ok, Diana, entonces. tenía dos preguntas Claro con que sí. respecto a eso de que usted decía de que solamente podría ser un AR2 si los valores, digamos, significativos que no son ceros van juntos. Pero ¿qué pasa si, digamos, hay un valor que es muy alto en el primer periodo y hay otro que es muy alto en el octavo Sí. periodo? ¿Qué sería? ¿Sería un AR1 o qué sería? Ok, Sí, no, exacto, exacto. este sigue siendo un AR2, solo que tiene algo en el periodo 8, pero no es un AR8. Ah, ok, entonces si no hubiera, o sea, si solo hubiera uno en el primer periodo y en el octavo, solo sería un AR1. Correcto, solo es un AR1. Ahora, ¿eso por qué? Fíjate lo siguiente. Am, recuerda la ecuación de un AR8. Voy a escribir aquí la ecuación del AR8, solo para que entiendas por qué te estoy diciendo que ese no sería un AR8. Cuando tú pones la ecuación del AR8, te sale que es la variable, digamos, X, que es igual bueno, alfa 1 X1 menos 1, claro, más alfa 2 xt menos 2 más alfa 3 xt menos 3 más alfa 4 xt menos 4, voy a llegar hasta 5 nomás mejor, más alfa 5 xt menos 5. O sea, esa es la estructura de un verdadero AR5. Es un AR5. Entonces, fíjate, si tu modelo solo tiene los dos primeros periodos que son significativos, se quedaría como un AR2. Porque si los demás no existen, entonces el 3 chao, el 4 chao, etcétera, y solamente el quinto o el octavo aparecería, eso no lo vuelve un AR5. Porque la idea del AR5 es que tiene 5 periodos que están explicándote en la evolución de tu variable. Quizás esto pertenece más a algún dato inusitado, quizás esto pertenece a algún shock aleatorio del pasado, de un proceso mal que está afectando, o quizás es también fruto de que tu modelo tiene algún problema de la estacionalidad, que es ajena a nuestro modelo de tipo estacionario, ¿no? Es que hay más dudas sobre este valor que está alejado que certezas. En cambio, lo que sí está bien comportado, eso sí te da la idea del modelo, ¿ya? Piensa más en el modelo, que todo lo que implica el modelo es acumulativo. Si haces un AR6, sabes que para el AR6 repites todos estos y añades aquí el rezago 6. Si haces un AR8, repites todos estos y haces al final un AR8. Entonces, si tú simplemente utilizaras el X1, el X2 y te saltaras al X5, no sería un proceso autorregresivo de orden 5. Sería un AR2 más un rezago quinto, por ejemplo. Pero no podría ser un AR5 por la estructura propia de la ecuación, ¿verdad? Ah, ok, sí, ya me queda mucho más claro. Muchas gracias. No, ¿de qué? De ese tipo la pregunta. Así que ya saben, necesito que vean que existan, por ejemplo, estos valores, los de acá del AR o los del MA también. Lo importante es que estén juntos. Si están juntos, quiere decir que hay una relación con los modelos, ya sean autorregresivos o medias móviles, que podemos de alguna manera empezar pues a calcular. Pero si tienes valores así muy alejados, esos valores alejados no son propios de un modelo estacionario. Esos son más problemas que puede tener tu base de datos, ¿no? Y tómalo en cuenta como un problema en realidad. ¿Tengo alguien
Rodrigo, ¿puede ser? Leí algo con Eder. Pregunta, Sí, Rodrigo. profe, sí, Dime. aquí está una preguntita. Ujú, claro. Entonces, nos dices que nos deberíamos quedar con el modelo más simple, digamos, pero ¿qué pasa si nuestro modelo sirve con un AR1 y también sirve con un MA1, pero no sirve cuando es un ARMA 1.1, digamos? Ah, ¿Qué ya. haríamos? Pues para eso estamos aplicando el test de Portmanteau, el periodogram, ya que son dos pruebas de validación del modelo. ¿Te acuerdas? De hecho, tienes Sí, varios que funcionan, ¿no? En el sí, ejemplo que sí. les pasé, el AR1 funcionaba, el AR2 funcionaba, el AR1.4 funcionaba, o sea, había varios que funcionaban. Pero entonces tú tienes que seleccionar entre todos los que funcionan aquel que cubra el test de Portmanteau, que hace referencia a los residuos, el periodogram, que hace referencia a los residuos, y sobre todo el criterio de Akaike, que te acuerdas es el comando stat-ic, que te busca el criterio de información. Y ese criterio de información de Akaike es el que te permite luego comparar modelos, donde efectivamente lo que buscas es encontrar aquel modelo ARMA o ARIMA que tenga el criterio de información más chiquito posible. O sea, mientras más cercano menos infinito, mejor. Y ese debería ser el modelo elegido. Y Sí. entonces, tienes varias opciones, tú eliges cuál. Bajo esos criterios, obviamente, ¿no? Ujú, muchas gracias. ¿De qué? ¿Valeria puede ser? ¿Leí Valeria Sí, o algo profe. así? Valeria, ¿qué Ajá, tal? mi duda era que, digamos, cuando yo estaba haciendo la tarea, me salió que, digamos, que tenía que solo era AR mi modelo, o sea, era un AR1 y más cero, porque no daba. Pero al momento de hacer el test de Prometeo y ver la, par- que es parsimonioso o no, me salía otro modelo, digamos, no el que sí me salía que era significativo y que sí funcionaba. Me salía que era el 1-1 y no el ARIMA que había intentado, que era el AR1 y más cero. En esos casos, sí o sí se requiere más parsimonioso, o qué se hace en esos casos. Wow, o sea, es probable que tu base de datos, o sea, siempre es probable que la base de datos tenga más problemas de los evidentes. Entonces, por ejemplo, dado que tú sabes con qué variable has corrido, te pediría que vuelvas a analizar tu base de datos, la original, ¿no? Y, por ejemplo, recuerda que en uno de los casos nuestros, mi base de datos me salía, si te acuerdas, era así, ¿no? Una relación muy creciente. Y cuando yo la diferenciaba, al diferenciarla me salía algo más o menos así. O sea, tampoco era una buena diferencia. Lo que podríamos ver en tu caso es que quizás tu base de datos tiene algunos problemas, inclusive con la diferenciación. Y ese problema de la diferenciación podría estar provocando que tu variable no pertenece al mundo de los autorregresivos. Quizás tu variable pertenece al mundo de otros modelos que no son los autorregresivos. Y de ahí es donde salen justamente los avances en econometría. Muchas variables, quizás la tuya, no pertenecen al mundo de los arimas y por lo tanto tienen que ir a caer en otro capítulo que son los modelos dinámicos pero no lineales. Si realmente has probado todo lo que podías probar para correr tu modelo y nada te sale coherente, pues esa debería ser tu conclusión. Recuerda que no estamos aquí tratando de hacer que el modelo sí o sí calce dentro de uno de los esquemas. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, aplicamos la técnica de forma rigurosa, aplicamos todos los comandos como tienen que ser o nos ordenamos en nuestro análisis, pero si ni siquiera corriendo todo eso me sale algo coherente, esa debería ser tu conclusión, que efectivamente la variable, bajo ninguna condición, permite ser ni parsimonioso, ni tampoco significativo, ni representativo, ni estacionario, etc. Terminas indicando eso y quizás en el futuro esa variable te permite estimar un modelo que es, por ejemplo, no lineal. Y como sabes, esto no es no lineal, eso es econometría lineal. Pero más adelante vamos a ver econometría no lineal, donde quizás tu variable sí pertenezca a ese mundo. ¿Ya? Entonces, mucho no se puede hacer cuando realmente has hecho todo lo posible. Y tampoco vamos a tratar de interpretar más allá de lo obvio, ¿no? Entonces, en tu caso, ya sabes, o eso por lo menos lo que yo te sugeriría hacer es, si acabaste todas tus armas para poder, me refiero a armas como flechas ahí para disparar y encontrar un modelo. Si acabaste todas tus opciones y realmente no lograste encontrar algo coherente, pues terminas concluyendo eso, que tu variable no puede y no pertenece
a ningún proceso ARIMA estimable dentro del conjunto de los valores pues, que tú has probado. Y ya, eso es. A veces no sale y punto. Profe, una duda más. Ujú. Cuando hacía el último paso, que era predecir, ¿está bien que la predicción sea solo o sea, sea lineal y que no tenga ni tendencia? Eso me parecía Claro, raro. puede ser. No siempre aparecen las tendencias como parte del modelo. Peor si es que es un modelo chiquito. O sea, ¿qué modelo te sale? ¿Con cuál hiciste la predicción? Con el PIB y el PIB per cápita. No, pero ¿qué modelo me refiero? No, no variable. ¿Arma? Ah, ¿ARIMA? ajá, con el arma 1-1. Ok, fíjate, el arma 1.1 tiene solamente un periodo de memoria. Entonces, la memoria que tiene es muy de corto plazo. Y cuando tienes modelos así chiquitos, ARMA 1.1, AR1, MA1, normalmente lo asume como regresión lineal, mínimos cuadrados ordinarios, y la evolución es casi una línea recta. Es más, tiende a ser una línea recta. Pero si tu modelo es un poco más grande, digamos un ARMA 2.3 o algo así, ahí sí a veces vas a encontrar que aparecen tendencias o aparecen inclusive evoluciones. La predicción puede darte algún tipo de comportamiento. Pero modelos pequeños, pues normalmente tienen muy poca dinámica y por lo tanto te dan predicciones bastante rectas, unas líneas rectas nada más. Es normal, la verdad. Gracias, profe. De nada. Ok, entonces ojalá chicos estemos tomando en cuenta que fíjense, la decisión siempre parte de ustedes, ¿no? Y eso es lo que realmente queremos por parte de ustedes cuando puedan usar esta técnica para sus propias investigaciones. Nada raro que ustedes, bueno, y me ha pasado, según no mucho tiempo, alguien está haciendo una tesis en área financiera, de la ingeniería financiera creo que es la carrera, y está haciendo una modelación econométrica, pero con variables no lineales. Me refiero a econometría no lineal. Y en eso me estoy poniendo a pensar justamente que quizás su compañera, que no le sale nada porque ahí probó todo, quizás es que la variable no pertenece a este mundo lineal y pertenece al mundo no lineal, ¿no? Y evidentemente su compañero que ya pronto va a defender su tesis, pues ha podido correr modelos no lineales con econometría no lineal vía modelos condicionados. Y claro, eso es un tópico que vamos a verlo más adelante. Ya entonces, no hay que forzar. Lo que te sale, haz tu mejor esfuerzo. Y si no te sale, pues coméntalo y di que eso es lo que básicamente salió. ¿Ok? Y avanzamos entonces. ¿Alguna pregunta más? Diana. Sí, perdón, antes de pasar esto, una pregunta muy rápida es como, ¿cómo se corre una regresión MA? O sea, primero habría que sacar los residuos y después ponerle los rezagos correspondientes. No. Corres el MA con el ARIMA. La regresión AR pertenece al mundo de MCO, de mínimos cuadrados ordinarios. O sea, tú puedes hacerla a mano. La regresión MA no. Los MA se corre sí o sí con mínimos cuadrados iterados. Por eso es que cuando tú aplicas el Stata, pues ese programa Stata a veces te hace una fila de iteraciones, ¿no? Te das cuenta, itera una y otra vez. Y esas iteraciones son justamente el proceso para generar convergencia de los residuos que van a generar el proceso MA. Y quizás aprovecho la pregunta justamente para pedirle a Mariana si nos puede mostrar la foto o el video que tenía de ese proceso que nunca logró un resultado. Mariana, lo que nos comentaste al principio de la clase, ¿será que lo puedes mostrar ahora? Claro, Alicia, ¿me permite un ratito que cargue el video? Claro que sí, claro que sí. Miren chicos, cuando uno quiere correr el modelo AR, es bastante sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, el AR tú sabes que puedes correrlo usando MCO. O sea, así es la cosa. Recuerda que en Econometría 1, mientras Mariana nos va a preparar su video, que sea que alguna vez les salía a ustedes también, así que por eso vamos a recordar. En Econometría 1, yo sé que tú has corrido esto, ¿no? Que Y es igual a X beta más E. ¿Te acuerdas? Es el modelo típico de Econometría 1. Y cuando tú haces esto, has encontrado que beta es igual a X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta por Y. O si no has visto matrices, seguramente has visto que esto es igual a la sumatoria de X sub Y menos X promedio por Y sub Y menos Y promedio, y todo sobre la sumatoria de XY menos X promedio al cuadrado. ¿No? Eso es básicamente regresión lineal. Bien, cuando tú haces un modelo AR, no importa qué tamaño, ARP si quieres, el ARP pertenece a este mundo, por si acaso.
esta ecuación la puedes generar de forma más grande. Puedes decir que y es igual a x1 beta 1 más x2 beta 2 más x3 beta 3 más e, por ejemplo, y sigues corriendo beta a partir de estas ecuaciones o del sistema matricial, que es básicamente lo mismo. Ahora fíjate cómo es un AR. El AR es igual a y t menos 1 por tita más y t menos 2 por tita 2 más y t menos 3 por tita 3 más e. O sea, es exactamente la misma idea. Y por lo tanto, un proceso AR, tú puedes tranquilamente estimarlo, ya sea con modelos matriciales, haciendo que tita sea igual, por ejemplo, a y t menos i transpuesta y t menos i a la menos 1 por y t menos i transpuesta y t, o si quieres la versión más corta, que es igual a la sumatoria de y t menos i menos el promedio por y t menos y nada más, y t menos su promedio, todo sobre y t menos i menos su promedio al cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces, usar mínimos cuadrados ordinarios es propio del modelo AR. No importa si es un AR1 o un AR3. Fíjate, ese es el AR3, ¿no? AR3. Así que eso es fácil. Lo puedes hacer inclusive a mano. Pero un proceso MA no funciona así. Un proceso MA tiene que sí o sí iterarse, repetirse en las estimaciones. Y muchas veces. Y a veces logras una iteración inclusive de 100 veces. Pues muchas veces, etc. Ahora sí, Mariana, ¿lo tienes? Sí, Alicia, voy a compartir mi pantalla. ¿Te deja compartir? No. Sí. Dame un segundito, Mariana. ¿Dónde estás? Te voy a poner como... Te voy a dar permiso para compartir. A ver, ¿puedes compartir ahora? No me deja, Alicia, todo. Tampoco. Ya, una vez más. Ok. Ahora sí debería dejarte compartir. Ahí está. Bien, sé que alguna vez a alguien le ha pasado esto. Vean el videito, es O sea, normal. estaba unos buenos minutos y no paraba y no sabía cómo hacer que deje de hacer eso. Y ya luego cuando paró, me salía esto. Correcto. Profe, a mí me pasó lo mismo. Ujú. A Ahora mí ahí les igual, pero a explico, partir del chicos. más 7. Exactamente. Eso, chicos, significa que el Stata está intentando encontrar un resultado, pero no lo logra. Y busca y busca y busca y busca y no lo logra. Entonces, no es un problema de ustedes, es un problema de que la base de datos no logra una convergencia en el proceso MA. Y claro, el Stata corre su algoritmo matemático, ¿no? Y corre y corre y corre y nunca termina de encontrar un resultado. Es básicamente una prueba que puede demorarte horas. Y lo mejor es lo que le pasó más bien le pasó a Mariana, de que le dijo que ya no puede hacer más. El Stata se rindió y le apareció ese mensaje en color rojo. Algunas veces, y me refiero a cursos pasados, pues a algunos estudiantes les salía un montón de problemas, ¿no? De que corrías, pero 20 minutos y seguía corriendo y no sabías qué hacer. Y fíjate, ahí, si vas leyendo, lo que le sale es que se está aproximando, se está aproximando, se está aproximando, pero nunca logra el resultado. Entonces ya saben, si les sale eso, chicos, córtenlo. Apretan la letra Q, sobre la letra Q y le ponen Enter y lo corta el Stata. El Q es quit, ¿verdad? Entonces, si está así muy largo y ustedes ya se dan cuenta de que no está logrando el resultado, la iteración no se está dando, aplicas en el comando de Stata la letra Q, clic y listo, te lo va a cortar. Eso significa simplemente que no se puede estimar ese modelo. Claro, el Stata no piensa, no simplemente lo que hace el Stata es, pues, es obedecer órdenes. Si tú le dices al Stata que tiene que correr este modelo, lo va a intentar. Y va a hacer todo lo posible por intentar, intentar, intentar. Y hasta que al final, pues se va a rendir y se rindió. Así que chicos, si les sale eso, córtenlo e indiquen, ¿no? Este modelo no logra un resultado y punto. Ya no pierdan el tiempo y esperando a que logren una convergencia. Si en los primeros, no sé, 10, 20 segundos no logras un resultado, es difícil que te salga algo.
¿De acuerdo? ¿Se entiende? Espero que sí. Gracias, Mariana. Mariana, ¿me puedes dar la chance de devolverme anfitrión otra vez? No puedo compartir mi pantalla. Sí, Lice, ahorita Gracias. lo pongo. Bueno, chicos, entonces la idea es esa, ¿no? Ya sé que les ha salido, ¿no? Y en cursos pasados igual les ha salido. Es un problema típico de Stata, cuando no logramos una convergencia. ¿Ya? Nuestra mejor arma por ahora, ¿qué es? Pues abandonar ese proceso y decir que no corre y buscar otro proceso. Ok, gracias, Mariana. Ahora sí, continuamos con esto. Bien, ya sabes, el AR se corre tranquilamente con MCO. En cambio, el MA no se puede. Te explicaría cómo funciona el MA, pero mejor te voy a pasar un video donde te explico cómo se hace, porque es iterativo, te voy a explicar 20 veces lo mismo y es más la dinámica de la clase. Pero te voy a pasar el video para que veas, si tienes curiosidad de cómo corre un MA, así matemáticamente. Y bueno, ahora sí, fíjate, el paso 1, ya sabes, es limpiar tu base de datos, es importante. El paso 2 es, utilizas Wikifolio para verificar tu variable, y luego con tu variable ya saneada, ya sea con diferenciales o sin diferenciar, corres el correlograma, y aquí te ocupas, sobre todo, de verificar que el modelo sea estable. Otra vez te repito, te interesa hacer predicciones. Y una predicción tiene que basarse en componentes estables. Y si esto es estable acá, pues usas eso para hacer tu predicción. Pero si hay inestabilidad en este periodo y que quizás no ha sido capturado por la estacionalidad, pues mejor ignóralo. Este problema es eso, justamente un problema. Es más propio de un escenario estacional y no tiene nada que ver con el proceso estacionario. Peor si es que lo has diferenciado, ¿no? Pues se supone que al diferenciar has corregido. Pero como les dije hace rato, la diferenciación corrige la raíz unitaria y no así el problema estacional de las variables. El paso 3 es este, ¿no? He aprovechado el paso 3 para justamente indicarte que este sería el paso 3, que significa estimar el modelo. Y para estimar, la parte A la puedes hacer de una forma bastante simple. La parte A en el Stata la corres más o menos así. Bueno, estoy simplemente repitiendo el archivo do, ¿verdad? Pones rec, pones la variable x, y luego pones al lado la variable, si quieres, l.x. Te va a correr un AR1. Ahora, si no quieres el AR1 y quieres un AR2, lo que pones es rec, x, l.x, l2.x, y eso significa un AR2. Y ya sabes, ya te has dado cuenta cómo correrías un AR 3, 4, 5. Eso solo sirve para el AR. Si quieres correr un MA, creo que está en el archivo do, pero si no está igual te lo pongo acá. Si tú quieres correr un MA, lo que tienes que poner es el comando arima. Ya pones el comando arima, pones tu variable, que en este caso era, digamos, x, coma, pones arima otra vez, y entre paréntesis pondrías 0, 0 y 1. ¿Y ese qué proceso es? Es un proceso MA 1. ¿Ya? El stat así es como lo va a leer. Ya está en el archivo 2, si mal no recuerdo. Está en la partecita donde les decía probemos modelos. Será un AR, será un MA, y efectivamente ese es el MA. Si quieres correr un MA2, pues harías el arima, correrías el arima, la variable x una coma, otra vez arima, y pones 0, 0 y esta vez 2. Y cuando ejecutes este procedimiento, evidentemente te va a salir unas iteraciones, así como nos mostró Mariana, y con eso corres tu modelo MA, solamente MA, ¿no? Exclusivamente MA. Y si quieres hacer arimas, pues ya sabes que en el arima, pues lo que te vaya a salir, tú lo vas a generar, por ejemplo, identificando cada numerito acá como corresponde. ¿De acuerdo? Bien, tengo a alguien que levantó la mano, Alejandra, y luego Roberto. Alejandra. Sí, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, en la parte de predicciones, si es que Ujú. mi gráfica no me sale muy bien, o sea, no están alineadas las dos variables en la gráfica, ¿significa que tal vez en mi proceso de ARMA hice algo mal o es simplemente la variable? No, es más tema la variable. Difícilmente el procedimiento va a estar mal enfocado.
Porque si te fijas, el procedimiento es bastante corto y puntual. Lo más probable es Ay, que la variable tenga problemas. ok, gracias. De nada. Y luego tengo a Yo realicé. Roberto. Roberto, ¿qué tal? Dime. Una pregunta rápida. Si mi modelo solo me sale ma, es decir, sin la parte AR, solo puedo afirmar que es invertible, ¿verdad? Pero no podría afirmar estacionariedad. Correcto. Y El en ese modelo es caso, solo son o eso. lo dejo ahí. Perdón, no te escuché la última Y, parte. o sea, y en ese caso, ¿tengo alguna forma de corregir, de mejorar, o lo dejo ahí? No, no puedes corregir nada porque fíjate, es como te dije, ¿no? O sea, tú identificas el modelo y lo que te salga es lo que lo ejecutas. No habría forma de corregir el modelo porque significaría que alterarías la base de datos. Y la única forma entonces alterar la base de datos, pero pues ¿para qué? ¿No? ¿Te das cuenta? Si te sale un más, es un más nada más. Y es la idea, que estás corriendo un modelo que depende de un proceso de media móvil. Esa es tu conclusión, por si acaso. Bueno, a ver, solo para cerrar esta idea otra vez, ¿no? Sé que quieren corregir este modelo, pero fíjense, no puedo corregir la variable x porque es lo que me salió en el paso 2. Y este paso 2, pues, vía los correlogramas es básicamente lo que me sale. A ver, por ejemplo, imagínense que tienes la variable x, ¿no? Eso es el PIB de tu país. No sabes qué proceso es. Lo sometes al correlograma y a ver qué tal les parece este ejemplo. Lo sometes a un correlograma y te sale un pato. Un pato, así un animalito. ¿Qué había sido el pato? Pues es un ar. Bien, entonces, ¿qué tienes que hacer? Estimas un pato. ¿Ok? Bien. Ahora, empiezas el ejercicio otra vez. Tienes tu variable, lo sometes al correlograma y en vez de que salga un pato, te sale un castor. Así como una ardilla grande, un castor. ¿Y qué es el castor? Es un proceso más. Y te fijas, son completamente diferentes. Un pato de un castor, ¿verdad? Y es que cuando te sale el pato, estimas el pato. Y si te sale el castor, estimas el castor. Ahora, un ejemplo 3. Otra vez, tienes tu variable x, la sometes al correlograma y no te sale un pato ni te sale un castor, te sale un ornitorrinco. Y tú entiendes que un ornitorrinco es ese animalito que parece mezcla de castor con pato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te salió y eso es lo que tú tienes que estimar. Y como última alternativa, tienes tu variable, la sometes al correlograma y te sale una gallina. ¿Qué es la gallina? Como sabes, la gallina es un animal pues, relativamente poco inteligente, sabe quién es, pero se mueve mucho. Si alguna vez has visto una gallina, pues no se está moviendo por todo lado. ¿Y qué será una gallina? Pues un ruido blanco, ¿no? Te salió un ruido blanco. Y si te sale un ruido blanco, no puedes hacer nada, porque básicamente ese es el resultado de tu modelo. Por eso es que el paso 2, identificar el proceso, es importante. Y aquí es donde tú tienes que tomar decisiones y quedarte con lo que te salgas. Y si te sale algo que luego no puedes estimar adecuadamente o interpretar adecuadamente, pues concluyes justamente eso. Lo que sí quiero que entiendas es que no puedes corregir tu variable original, porque se supone que con la diferencia ya está corregida. ¿De acuerdo? Eso es, chicos. Ese es nuestro repaso de lo que va a entrar en su examen. Sí, dime, te escucho. Perdón. En la prueba que hacemos para el ruido blanco, le comenté ayer que me salía 1 en el valor P del test. Entonces, ¿eso significaría de entrada que mi modelo es un ruido blanco o no, nada que ver? ¿Una prueba por Mantiu, dices? Sí. De hecho, sí. Eso te dice. Ay. Entonces, Ay, Pedro, no te escucho. tendría que poner que es un ruido blanco. No te escuché la mitad de tu pregunta. Sé que estabas hablando, pero no llegaba el sonido. Que si me saliera eso, digamos, en mi examen, entonces tendría que poner que es un ruido blanco, ¿no? Correcto. Sí, eso es justamente. Ay, ya, gracias. No. Bien, chicos. Nos van a votar igual que ayer de la sala otra vez. Pero en general, pues, espero que después de esta charla que hemos tenido, muchas dudas que ustedes tenían, ojalá se hayan disipado y espero que no tengan más dudas para mañana, pero si tuvieran algo, pues tengan total franqueza
y confiabilidad en que me pueden comentar, ¿ya? Mañana en la mañana voy a estar respondiendo sus mensajes, así que esta tarde si van a estudiar y demás, pues básicamente trate de plantearme dudas y mañana mañanita temprano, a las 6 de la mañana inclusive, les estaría respondiendo si hubiera dudas, ¿no? Ahí por el chat, básicamente, que es el mecanismo que por ahora nos queda. ¿Listo, jóvenes? Profe, una